Hola a todos y bienvenidos a Tutuber TV. Hoy vamos a continuar con el tema de formulación inorgánica, agrupando en un mismo vídeo cómo son los óxidos metálicos y no metálicos, porque las normas de los dos es la misma. Así que toma asiento que empieza la clase de formulación. Pues para empezar, ¿cómo son los óxidos metálicos y los no metálicos? Pues los metálicos es juntar un metal, como por ejemplo el cobre, con el oxígeno, que es este de aquí. Puede ser, por ejemplo, este compuesto. ¿Y cómo sería un no metálico con un óxido? Pues igual, pero con un no metal. Por ejemplo, si juntamos el cloro con el oxígeno. Esta es otra forma de que pueden encontrar un óxido no metálico. Cosas a destacar de estos compuestos. Siempre lo mismo, que lo importante es la valencia con la que actúa, o el número de oxidación con la que actúa el oxígeno. Siempre, y en estos y en casi todos los vídeos, actúa con -2. Hay un caso puntual que actúa con un -1, que son los peróxidos, que tienen un vídeo aparte, pero tomar siempre de referencia, siempre, el oxígeno un -2 como número de oxidación. Y luego el metal y no metal que le acompañan, pues habría que calcularlo. El del cobre, muy sencillo. Entonces aquí se pone una X, se sabe que siempre los compuestos son neutros, que su carga total es 0. Entonces, tenemos uno, aquí tenemos uno de cada, sería pues 1 por X, pues a poner aquí 1X y 1 por -2, que sería en total, sumándolo, sería -2, y esto es igual a 0. Entonces nos da que la X vale 2, que el cobre está actuando con una valencia que es la valencia +2. Hay algún elemento que solo tiene una valencia, entonces solo hay que recordar cuál tiene y ya está. Pero si hay algún caso que tiene más de una, hay que hacer un cálculo muy sencillo como este para saber con qué actúa en cada momento. Por ejemplo, el cloro. El cloro también tiene varias. Tiene 1, 3, 5 y 7. Cuando estamos con la parte de óxidos no metálicos. ¿Con cuál actúa? Pues igual, se pone una X y se hace una ecuación sencilla. 2 por X, pues 2X, 1 por -2, esto es -2, igual a 0. Despejamos de aquí y me sale que la X vale 1 o +1, como queráis. Entonces, el cloro, en este caso, actuaría con una valencia de 1 más o de +1, como queráis ponerlo. Y esto es muy clave, es saber con qué actúa cuando hagamos la formulación inorgánica. La cosa es, siempre tendremos aquí una tablita como esta, que no es una tabla, pero bueno, sería algo así, para diferenciar aquí varias cosas. En primer lugar, tenemos la fórmula, que es donde iría nuestro compuesto que tenemos que formular. Seguido tendríamos, por ejemplo, unas nomenclaturas que cada uno es para formular cualquiera de estos compuestos de distintas formas. Siguiendo las normas, en concreto tenemos la sistemática, tenemos la nomenclatura sistemática. Si seguimos otras normas diferentes, tenemos la nomenclatura stock, y si seguimos otras distintas, es la nomenclatura tradicional. Pues vamos por partes para ver cómo se hace cada una de ellas. Vamos a borrar todo esto por aquí y vamos a empezar siempre con la sistemática, que es la primera de todas. Vamos a poner aquí una línea vertical. Y ahora, en primer lugar, vamos a formular, por ejemplo, este óxido metálico, que es el Li2O, litio y oxígeno. Entonces, siempre viene bien que pongamos aquí arriba la fórmula con que actúa cada uno de los elementos que compone el compuesto. El oxígeno, como hemos dicho, es el 2-. Y el litio, aquí es fácil porque si veis la tablita de las valencias, solo tiene un caso más, que es el +1. El 1 perdón. Entonces, podemos comprobar si está bien este compuesto como tal. 2 por 1, 2, y luego 1 por -2, y sumamos, es 0. Estaría bien. Vale, ¿cómo es la sistemática? La sistemática es muy sencilla. Siempre es de derecha a izquierda, como se formula, ¿vale? Empezamos con el oxígeno y luego con el litio, y se ponen prefijos para indicar cuántos átomos tenemos de cada uno de ellos en el compuesto. Cuántos átomos tenemos de oxígeno y cuántos átomos tenemos de litio. Si tenemos solo un átomo, ¿vale? En este caso, cuando tenemos solo uno, no se pone nada o se pone mono. En general, se hace mejor sin poner nada, ¿vale? Pero ponéis, si queréis, el prefijo de mono para indicar uno, pero si ponéis nada, o sea, ponéis lo que ponga a continuación, está bien y es preferible. Si por un casual tenemos dos átomos, como en el caso del litio, se pondría el prefijo de dilitio, dimagnesio, dinitrógeno, ¿vale? Di, y luego seguido del nombre del metal o el no metal. Que tenemos 3, se pondría tri de prefijo. Que tenemos 4, se pondría tetra. Que tenemos 5, se pondría penta. Que tenemos 6, hexa. Que tenemos 7, hepta. Y así
pues sucesivamente con los que podamos tener en cada compuesto químico. En nuestro caso de ahora, este que está aquí del litio y el oxígeno, pues sería, empezamos con el oxígeno derecha e izquierda y se pone óxido, no se pone oxígeno, se pone óxido. Como tenemos solo uno, pues sería óxido a secas, ¿vale? Si tuviéramos dos oxígenos, dióxido, trióxido, tetraóxido, en función de los cuantos oxígenos tendríamos. Ahora vamos a continuar con el siguiente, con el litio. Óxido de, para separar un elemento de otro, y tenemos dos litios, pues óxido de dilitio. Así sin más, ¿vale? Con prefijos en cada uno de ellos. Más ejemplos de este tipo. Por ejemplo, cloro 2, oxígeno 7, ¿vale? Este de aquí tenemos un no metal con un oxígeno. ¿Cómo sería? Pues empezamos con el oxígeno. Tenemos 7. 7 es hepta. Pues heptaóxido de dicloro. Así sin más. Más casos, por ejemplo, tenemos también por aquí, si nos inventamos uno más, tenemos el de MgO. Tenemos óxido de magnesio. Lo que he indicado antes es con qué valencia actúa el cloro, ¿vale? Porque hay que acostumbrarse a ponerlo siempre antes de empezar cada formulación, ¿vale? El oxígeno es 2 menos. ¿Y el cloro cuánto tiene? Aquí tenemos en total un menos 14. Si dividimos entre el 2, saldría un más 7, para hacer la cuenta rápida de la ecuación. Y el cloro actuaría con un 7 más, con la valencia 7. Vale, magnesio, oxígeno. El magnesio es fácil porque solo tiene una valencia, que es la de más 2. Bueno, la indicamos aquí arriba, ya tenemos de referencia. ¿Cómo sería la sistemática del MgO? Pues sería un oxígeno, sería óxido de, como tenemos un magnesio, pues magnesio, ya está. Sin más, óxido de magnesio. Otro más, por ejemplo, el CO2, también muy famoso. ¿Cómo sería este? Pues sería el dióxido, porque tenemos también dos oxígenos, dióxido de... ¿Cuántos carbonos tenemos? Uno, pues dióxido de carbono. Y ponemos uno más para acabar la parte sistemática, que puede ser, por ejemplo, el Fe2O3. Pues indicamos antes la valencia, que tampoco la he puesto antes aquí en el carbono, ¿vale? Sería el 2 menos, y aquí es 2 por menos 2 es menos 4, 1 por X se tiene que compensar, pues carbono aquí es un 4 más. ¿Y el hierro cuánto tendría entonces? Pues el oxígeno 2 menos, 2 por 3 es un menos 6, y aquí tenemos un 2, pues si dividimos para hacer la cuenta rápida de la ecuación, menos 6 entre 2 es un 3, pues tendría que ser aquí un más 3 en el hierro para que se compensen las cargas de los dos. ¿Cómo sería la formulación de este? Pues tendríamos 3 óxidos, pues trióxido de dihierro, porque tenemos 2 hierros. Esta es la sistemática, ¿vale? Es principalmente los prefijos, indicar luego el elemento correspondiente. Pues pasamos ahora a la stock. La stock, ¿cómo sería? Pues es muy parecida a la sistemática. Para empezar, es escribir lo mismo que tenemos en cada uno de estos, pero quitamos los prefijos que hemos puesto. Es decir, aquí óxido de dilitio pasaría a ser óxido de litio. Heptaóxido de dicloro sería óxido de cloro. Pues lo ponemos tal cual. Óxido de litio. ¿Y qué más hay que añadir? Y se pone ahora, entre paréntesis con números romanos, la valencia con la que actúa el componente si tuviera más de una posibilidad de ser diferentes valencias. Por ejemplo, el litio solo tiene una posibilidad, que es el más 1, entonces no se pondría nada. Pero, por ejemplo, el cloro puede tener varias. Puede tener el 1, el 3, el 5 y el 7. Como puede tener varias, se pondría, entre paréntesis, con números romanos, con qué valencia actúa. Entonces, el litio, como solo tiene una, no se pone nada más. Se queda así tal cual. Pero el de abajo, que hemos dicho, el del cloro, sería pues óxido de cloro, o sea, igual pero sin prefijos, y ahora entre paréntesis con números romanos, con la valencia que actúa porque el cloro tiene más de una diferente. Pues VI tenemos aquí 7. Por ejemplo, el siguiente, el magnesio. El magnesio solo tiene una valencia, que es la del más 2. Pues pasa igual que con el litio. Se queda como óxido de magnesio, sin los prefijos ni nada, y se queda también sin paréntesis ningún número romano porque solo tiene una posibilidad. ¿Qué pasa ahora con el carbono? Con el carbono, pues también sería óxido, quitamos el prefijo del di, de carbono, y como el carbono sí que tiene 2, tiene el más 2 y el más 4, lo que hacemos es poner entre paréntesis un número 4 en romano. Y luego para acabar, pues el último de todos. En vez de ser trióxido de hierro, sería óxido
óxido de hierro. Hemos quitado los prefijos y entre paréntesis también ponemos aquí el número 3 porque el hierro tiene dos posibilidades, el más 3 y el más 2. Y esta es la stock. El momento que ponemos aquí las valencias de cada metal o no metal es muy sencillo porque es poner sin prefijos y ahora luego después pues tendríamos que poner el prefijos y números romanos la valencia con la que actúa. ¿Y cómo es la tradicional, que es la última que nos falta? Pues es siempre como parecido con la stock, que se pone como óxido, pero el metal o el no metal que viene a continuación tiene una terminación o un sufijo específico en función de la valencia con la que actúa. Entonces, tenemos que recordar o seguir unas normas concretas para la tradicional. Las pongo aquí abajo para tenerlas refrescas. Primero, si el metal o no metal solo tiene una única valencia, como por ejemplo con el caso del boro, el caso del berilio, el caso de, vamos por aquí, de escanio, ¿vale? Si solo tiene una valencia, directamente lo que se hace es nombrar el metal o el no metal, pero con una terminación, con un sufijo que sea el sufijo ico. Por ejemplo, el caso del calcio, por ejemplo, sería cálcico, ¿vale? Termina en ico. O por ejemplo, el potasio, que también tiene más uno solo de valencia, solo tiene un elemento de un número de oxidación, con el potasio sería potásico. O con el boro, que también tiene, si solo tiene una, tiene el más 3, sería bórico. El elemento terminado en ico. ¿Qué ocurre si tiene dos valencias diferentes? Como por ejemplo el caso del hierro, que tiene 2, el más 2, el más 3. El del cobre. El del cobre también tiene 1 y 2. ¿Cómo son las normas de estos elementos? El que sea la más grande de la valencia que tiene, terminará en ico. Y la más pequeña de las valencias que ha tenido o que tiene, termina en oso. Por ejemplo, el caso del hierro, que tiene dos valencias, tiene el más 3 y el más 2, la mayor es la más 3. Entonces, lo que se pone es poner la terminación ico. Pero el hierro es especial, como a muchos elementos, y no se dice hierrico. Lo que se dice en su lugar es férrico, ¿vale? Que viene del inglés. Y con el más 2 sería ferroso, en este caso. Otro ejemplo más, por ejemplo, de este estilo, hemos dicho antes el del cobre, ¿no? El del QCU. Tenemos el más 2 y tenemos el más 1. Entonces, cuando actúe con el más 2, tendría que ser acabado en nico, ¿vale? Tampoco se dice cóbrico, es especial que se pondría cúprico. Y cuando está con la de más 1, que es la más pequeña de las dos, sería, en este caso, cuproso, ¿vale? Algunos son especiales y hay que decirlos de esta forma en concreto. Por ejemplo, si es con el cobalto, que el cobalto es igual que el hierro, que tiene más 2 y más 3, el más 3 sería coáltico y el más 2 sería cobaltoso. Entonces, juegan siempre con esta parte. Eso cuando tenemos dos números de valencia en total. Si tenemos tres diferentes, lo que hacemos es diferenciar la más grande y las más pequeñas. Vamos a empezar esta vez de abajo para arriba. La más pequeña de todas, ¿vale? La que sea la más pequeña de las tres, se pone un prefijo. Primero, que es el prefijo hipo. Luego se pone el nombre y luego se pone el sufijo oso. Si tenemos, y luego la que está por encima de ella, la del medio, la ponemos solo con un signo menos para diferenciar, se pone solo el sufijo oso. Y la más grande de las tres, le pongo con un signo más, se pone el prefijo ico. ¿Cuál tiene, por ejemplo, este caso? El cromo, por ejemplo. El cromo tiene aquí tres valencias, que es más 6, más 3 y más 2. Como la más 6 es la más grande de las tres, sería crómico. La de más 3, que es la del medio, la siguiente más pequeña, sería cromoso. Y la última de todas, cuando el cromo actúe con la más 2, esta de aquí, sería, entonces se pone el prefijo de hipocromoso. También, por ejemplo, el nitrógeno, si actúa, por ejemplo, también tiene 3, tiene más 5, más 3 y más 1, cuando actúa con la pequeña, sería entonces, la pequeña sería hiponitroso, ¿vale? Es como se hace esa formulación. Y si tenemos 4 valencias diferentes, la más grande de todas sería en este caso otro prefijo con un sufijo, lo ponemos con un doble más para diferenciar, que es el prefijo per. Se pone el prefijo per seguido del nombre y luego pondríamos el sufijo ico. Si tenemos la siguiente más grande, se pone con ico, la siguiente más pequeña sería con oso, más pequeña sería con oso y la siguiente más pequeña de todas, pues como antes. El prefijo hipo, se pone el nombre y luego se acaba con el oso.
¿Cuál tiene 4? Pues por ejemplo puede tener 4 manganeso. El manganeso tiene, en este caso tiene el +7, tiene el +6, tiene el +3 y tiene el +2. Si veis un +4 no hagáis caso para formular que se puede liar más. Cuando tiene un +7, que es la más grande de las 4 de todas, sería permangánico. Cuando actúa con la +6, que es la segunda más grande, sería solo poner mangánico. Con el +3, que es casi la más pequeña, casi, no es la última, es la segunda más pequeña, sería manganoso. Y la última de todas, con el +2, cuando actúa con ella, sería hipomanganoso. Pues esto aquí son las normas que tenemos que seguir cuando hagamos la nomenclatura tradicional. Cuando tengamos solo uno, ico. Cuando tengamos dos valencias diferentes, la más grande ico y la más pequeña oso. Cuando tengamos tres valencias en el elemento, la más grande de todas será ico, la siguiente será oso y la última, la más pequeña de todas, sería hipo, lo que sea oso. Si tenemos 4, la más grande, per, el nombre, ico, la siguiente sería solo el sufijo ico, la siguiente sería oso, y la más pequeña de todas sería hipo, el nombre, y oso. Pues ya sabiendo esto, vamos para arriba a acabar la tablita. ¿Cómo sería entonces el del litio? El del litio solo tiene una única valencia. Como tiene solo una única valencia, pues acaba en ico. Pues sería óxido lítico. Y fin. Sería solo este caso. Vamos con el cloro. El cloro tiene 4. Como tiene 4, tiene el 1, 3, 5 y 7. Como actúa con la 7, actúa con la más grande de todos, sería óxido perclórico. Hemos puesto per de prefijo y sufijo de ico. Con el magnesio también solo tiene una única valencia. Como tiene única valencia, pues óxido magnésico. ¿Cómo sería ahora la siguiente? El del carbono. El carbono, como tienes este caso, tenemos 2, actúa con es la 4 y la 2. Actúa con la 4, que es la más grande. Pues óxido carbónico. Y luego la del hierro, como actúa también con la grande, pues también sería óxido, en este caso, férrico. Si actúa con la pequeña, sería ferroso. También hay algún lado en las que son sobre todo apuntes más antiguos, los que son óxidos no metálicos, pues como por ejemplo el del cloro, el del cobre, o del carbono, alguno más, ¿vale? A lo mejor encontráis que no pone óxido y pone anhídrico. No hagáis caso, que con el óxido ya se cambia y se usa con el óxido y sin ningún problema. Pues ya hemos visto cómo es la nomenclatura, la sistemática, la stock y la tradicional. Para acabar el vídeo vamos a hacer ahora un ejemplo tenemos uno de cada de estos y vamos a sacar la fórmula y luego los que nos falte por sacar. Así que limpio un poco esto. Vamos a empezar con esta, que pone óxido sulfuroso. Para empezar siempre calculamos primero la fórmula y luego ya completamos con las dos que nos falten de nomenclaturas. ¿Cómo sería este? Entonces el truco está en que como hemos formulado esto, empezamos diciendo siempre el oxígeno, pues lo decíamos óxido y luego decíamos en este caso el metal o no metal. Aquí que tenemos el oxígeno, ¿vale? Que pone óxido, pues se pone el oxígeno a la derecha y a la izquierda se pone el sulfuroso, que es el azufre. El azufre es la S. Ahora, ¿cómo sabemos cómo poner número de átomos aquí un 3, un 4, un 5, lo que sea en cada uno de ellos? ¿Cómo se hace? Nos fijamos en el sulfuroso. Sulfuroso, ¿vale? Tenemos que recordar, o ver la tabla, el azufre qué valencias tiene. Que tiene 3. Siempre nos contamos con las positivas, las negativas no. Tiene el +2, el +4 y el +6. Tiene esas 3. Como es sulfuroso, ¿vale? Como tiene 3 y es sulfuroso, actúa con la del medio. Es decir, actúa con el +4. Pues aquí directamente ponemos aquí un 4 más. ¿El oxígeno qué actúa? Pues 2 menos, siempre. Y ahora lo que hacemos es, un truco bueno es ponerlo esto en cruz. Y nos quedaría el 4, nos queda con el oxígeno y el 2 con el azufre. Y como dijimos también en el vídeo de introducción, esto es como las fracciones, se tiene que simplificar si es posible. Es decir, sería SO2. Pues aquí tendríamos la fórmula SO2. Indicamos también aquí arriba la valencia con la que actúa el azufre para nosotros, para que nosotros sepamos cuál es cada uno de ellos. Pues tenemos ya la fórmula. Vamos a empezar con la sistemática, que es súper sencillo, que es con los prefijos. Pues esto es dióxido, 2 oxígenos, de azufre. ¿Qué tenemos azufre? La stock, pues igual, sin prefijos, óxido de
a azufre y si tiene más de una valencia se pone entre paréntesis con números romanos. Tiene varias, tiene 3, entonces entre paréntesis ponemos la que actúa, que es la 4. Sería esta de aquí. Venga, uno más. Esta de aquí. Tenemos aquí óxido de níquel 2. Tenemos ahora la stock. En primer lugar, la fórmula, siempre para empezar. Tenemos oxígeno, pues oxígeno a la derecha y el níquel a la izquierda. ¿Con qué actúa el níquel? Cortamos la stock, nos dice ya directamente con qué actúa, que es la +2. Y el oxígeno es la 2-. Aquí en este caso pues hacemos en cruz también para igualarlo, aunque no haría falta, porque si os fijáis, si multiplicamos por la carga de cada uno, la carga del níquel, así como está tal cual, es un +2, la del oxígeno es un -2, que están niveladas. Ya estaría ajustado. Si tiramos lo de en cruz, nos quedaría níquel 2, oxígeno 2, que al reducirlo por como las fracciones, pues se nos queda en NiO. Entonces ya estaría ajustado. Entonces ponemos que la fórmula es NiO directamente. Pasamos a la sistemática, muy sencillo, prefijos. Óxido de níquel. Como solo tenemos uno de cada, pues óxido de níquel. Tradicional. ¿Cuántos tiene el níquel? El níquel tiene 2. Tiene el +2 y el +3. Actúa con la pequeña. Como actúa con la pequeña, en cuanto tiene 2, termina en oso. Pues sería óxido niqueloso. Óxido niqueloso. Sería este. Hacemos uno más con la sistemática para que veáis cómo queda. Esta de aquí. El trióxido de cromo. Aquí es muy sencillo la hora de hacer la fórmula, porque es ponerlo tal cual. El cromo y el oxígeno. Tenemos 3 de oxígeno. Este ya estaría hecho. Lo que nos falta por saber ahora es la valencia con la que actúa el cromo, para que sea más sencillo. Luego los demás apartados. El oxígeno, pues 2-. Y ahora, ¿qué haría falta poner aquí para que se nivelara? Pues 2 por 3 menos 6, como tenemos un cromo, actuaría con un 6+. El cromo actúa con un 6+ en nuestro caso. Pues la stock, muy sencilla, pondríamos óxido de cromo y como el cromo tiene varias valencias, se pone entre paréntesis con la que actúa, que es la 6, pues VI. Y luego la tradicional, como tiene 3 el cromo, el +2, el +3 y el +6, y actúa con la más grande de todos, acabaría en ICO. Pues sería óxido y pondríamos crómico, ¿vale? Entonces, habéis visto ya un poco ya cómo se hace cada parte de ellos. Hemos visto cómo se formula desde la fórmula cada una de las 3 cosas que tenemos que hacer, o en el caso de que nos dieran pues una, otra u otra, los pasos que tendríamos que realizar. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido. Si queréis darle like si has entendido, que es lo más importante de todo, que lo entiendas. Y esta es la parte solo de óxidos metálicos y no metálicos. Como son varios vídeos los que subiremos de formulación orgánica, pues veréis a continuación las siguientes partes de cómo se formulan los diferentes compuestos con sus elementos en su interior, por supuesto. Así que nada, hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.